en un gris. Pues digamos que hay muchos cuestionamientos o sobre todo diferencias en opiniones frente a ese tema, si realmente la Corte está siendo liberal o conservadora, pero le contaba a los oyentes la historia del detrás de cámaras de pues cómo intentamos de verdad llamar a los tres candidatos para tenerlos a los tres al tiempo, antes de que se diera la elección, y el único que aceptó la invitación bajo la condición que sus otros dos contrincantes también estuvieran fue el magistrado Miguel Polo, quien fue electo ayer por el Senado de la República para ser magistrado de la Corte Constitucional. Y por eso quiero agradecerle enormemente que después de haber sido elegido, pues aceptara nuevamente la invitación aquí a los micrófonos de Blue Radio. Magistrado electo Miguel Polo, mil gracias por atendernos y bienvenido. Camila, buenos días. Ana Cristina, buenos días, y a todos los oyentes. Y de antemano, muchas gracias por la invitación. Como lo decía públicamente, le agradezco haber aceptado la invitación antes de haber sido elegido, con la condición de que sus otros dos contrincantes aceptasen también. No lo hicieron, lamentablemente, pero por eso le agradezco enormemente que aceptara la invitación ya después de la elección, magistrado Polo. Felicitándolo, por supuesto, por ese triunfo allá en el Senado de la República, pero teniéndole que preguntar pues por todo lo que se ha dicho sobre esa elección. Porque hoy nos levantamos con un trino del expresidente Iván Duque, quien dice lo siguiente, que a mí me parece importante que usted pueda pues contestar a ese mensaje que manda un exmandatario como lo es el expresidente Iván Duque. El expresidente Duque dice lo siguiente y lo trina hoy a las 5:57 de la mañana. Dice, ¿por qué quieren tomarse la Corte Constitucional? Dicen cercanos al gobierno que ya ni un referendo ni una constituyente parecen ser la opción. Ahora van detrás de una extensión del mandato por 2 años con el argumento de la paz, tratando de revivir un mecanismo de aprobación extraordinario y rápido en el Congreso, justificado en el acuerdo con las FARC. Parece ciencia ficción, pero esa es la opción que quieren habilitar y por eso tomarse la Corte es una prioridad. Cuidado y alerta, un mecanismo así sería una violación a nuestra Carta Política, pero el riesgo es total. Y por eso empiezo, lamentablemente, esta entrevista, magistrado Polo, preguntándole sobre ese trino, que ya respondió el ministro del Interior, pero como obedece a su elección ese mensaje del exmandatario, me parece importante preguntarle su opinión al respecto. Mira, Camila, la verdad, pues yo creo que allí ese tema se puede aproximar con 2 perspectivas. La primera perspectiva, pues es un análisis político que a mí no me corresponde y digamos en eso seguramente pues todos los actores nacionales se pronunciarán y tomarán las decisiones correspondientes. Pero desde el punto de vista jurídico y lo que corresponde a mi rol como próximo magistrado de la Corte Constitucional a partir de la elección que tuvo el Senado de la República, yo debo decir, y lo he reiterado, pues la Constitución política tiene unos mecanismos, tiene unas formas, y los jueces constitucionales son los que estamos obligados a preservar que esos mecanismos y esas formas se cumplan. Claro, pero cuando el expresidente Iván Duque dice que se quieren tomar la Corte Constitucional y que a través de su elección el presidente Gustavo Petro se está tomando la Corte Constitucional, ¿cuál es la respuesta que usted da a esa aseveración que no solo está haciendo el exmandatario, sino que están haciendo muchos, magistrado electo Miguel Polo? Camila, yo pues digamos considero que afirmaciones distintas de distinto tipo pueden existir sobre el particular, eso hace parte pues de la libertad de expresión, pero lo que yo sí tengo absolutamente claro y lo he visto durante toda mi vida en la Corte Constitucional, en donde he trabajado por más de 18 años, es que los jueces que integran la Corte son personas íntegras, pulcras, honradas, y que siempre han tenido la labor de cumplir con la Constitución, y eso es lo que nosotros hacemos, no hacemos nada distinto a eso. Cuando se hace una manifestación en ese sentido, es un poco, hacer una referencia a una institución que ha sido siempre vanguardia, digamos, en Colombia, de lo que es la preservación del Estado de Derecho, el mantenimiento del régimen democrático, y en mi condición pues de próximo juez de la Corte Constitucional, yo manifestaré que la Corte seguirá siendo lo que ha sido, un bastión de la democracia y un bastión de este país. El Partido Liberal y principalmente su jefatura de prensa ha salido a decir públicamente que Simón Gaviria es muy cercano a usted, magistrado electo Miguel Polo, y que Simón Gaviria, hijo del expresidente Gaviria, jefe único del Partido Liberal, hizo una fuerte campaña dentro del Congreso para ayudarle a usted a ser elegido. Como le digo, eso me llega directamente de la jefatura de prensa de esa colectividad, quien enviaba ese mensaje ayer. Y eso me sirve para preguntarle a usted, magistrado Polo, y es:
¿Cómo fue su campaña para lograr ser elegido y llegar a la Corte Constitucional? ¿Fue principalmente el Partido Liberal quien le ayudó a poder sacar los votos en el Congreso de la República? ¿O fue el gobierno, como están diciendo otros? ¿O cómo fue su proceso para lograr el apoyo de los senadores? El proceso de elección ante el Senado de la República pues tiene una particularidad, y es que ahí están representados pues el país a través de sus distintas vertientes políticas, partidos, movimientos políticos, grupos significativos. Y la labor que uno hace, como lo hicieron las personas que aspiraron a esta dignidad conmigo, quienes tengo mayor respeto, consideración y son maravillosos profesionales, pues lo que ellos hicieron, como igual yo hice, fue acercarse a todos los sectores políticos para darles la tranquilidad, presentar nuestras posturas y que ellos pues fuesen tomando las decisiones respectivas. Y hubo partidos que creo que hicieron algunas declaraciones específicas de apoyo, otros no, y eso es entendible dentro de la dinámica, digamos, de un proceso de elección. No ningún, digamos, aspirante en esta ocasión ni ninguna de las anteriores pues es alejado de la circunstancia de tener que aproximarse a ellos, porque pues son los electores y obviamente ellos valoran, miran, cuestionan, preguntan, y con base en eso pues se forman un perfil del aspirante y posteriormente pues deciden los respectivos apoyos. Obviamente, como dije hace un momento, hay manifestaciones que se hacen por los partidos, como la hubo en esta ocasión. Hay otros partidos que por el contrario no hicieron ninguna manifestación, y eso, digamos, les daba un mayor margen de acción a los congresistas para tomar una decisión como lo fue, libre, sin vicios y totalmente ajustada al reglamento. Magistrado Polo, como en cualquier corte del mundo, siempre se mira pues cómo van a quedar las cargas ideológicas dentro de los altos tribunales. Si uno mira cuando el expresidente Trump pues ternó algunos magistrados, se dijo la Corte de los Estados Unidos va a ser conservadora durante tantos años más, y así sucesivamente. Eso mismo es importante para la Corte Constitucional en Colombia, porque sin duda alguna, dependiendo la visión ideológica de los magistrados, pues así serán sus fallos. Y ahora, antes de saludarlo, estábamos hablando con mi compañera Ana Cristina Restrepo y decía Ana Cristina, bueno, la Corte nunca, según lo que me dicen a mí mis fuentes dentro de ese alto tribunal, había sido tan conservadora como ahora cuando llegue el magistrado Polo. Yo no sé si eso sea así o no, pero sí quiero preguntarle sobre los 18 años que usted ha trabajado en la Corte Constitucional, porque en esos 18 años ha logrado trabajar con magistrados de ideologías más liberales y otros de ideologías más conservadoras. Usted estuvo con Alejandro Linares, viene de ser magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, quien ternó al presidente Gustavo Petro, pero llegó con otros magistrados también más conservadores. Y ahí es donde le pregunto, ¿cómo ha hecho usted para poder trabajar con magistrados de diferentes líneas de pensamiento durante todos estos años en la Corte? ¿Y cuál sería o cómo se identificaría usted de cuál es su línea de pensamiento? Una muy buena pregunta, Camila, y te voy a responder con algo que es totalmente sincero al interior de la Corte Constitucional. Los magistrados titulares suelen tener una costumbre, y la costumbre implica que, pues, además de sustanciar sus proyectos, de elaborarlos y radicarlos para el conocimiento de sala plena, siempre hay instancias deliberativas internas dentro de los despachos. En términos coloquiales, y lo conocen los funcionarios de la Corte, nosotros las llamamos presalas. La presala es precisamente con anterioridad a la sala plena, y eso se hace al interior de la mayoría de los despachos. Obviamente algunos pueden tener otras formas de actuación. Y esas presalas se integran, digamos, por los distintos funcionarios de cada despacho, generalmente magistrados auxiliares o otro tipo de profesionales, digamos, que aportan en cada caso. Y eso implica para el magistrado titular algo muy importante, y es que esas presalas son una especie, digamos, de momento previo de conocimiento tanto de los proyectos que él mismo elabora como de los otros, y eso genera, digamos, un escenario de discusión interna del despacho para ir consolidando una idea interna, digamos, en el fuero del magistrado. ¿Qué hacen los magistrados de la Corte Constitucional? Y espero no equivocarme al hablar de ellos, y es que siempre buscan dentro de su despacho tener distintas visiones y aproximaciones al derecho. Es decir, tienen profesionales, por ejemplo, con algún marco de conocimiento fuerte del derecho comercial, del derecho administrativo, del derecho tributario, formas también distintas de mirar, digamos, el contenido
de identificación e interpretación del ordenamiento jurídico, de pronto algunos magistrados más apegados al espíritu de la ley, otros quizás un poco más dogmáticos, otros más con una visión principalista, y eso hace que muchos de nosotros, digamos, tengamos, los que hemos perdurado muchos años en la corporación, el honor, digamos, de pasar de magistrado en magistrado a partir de lo que ellos mismos han conocido y valorado del trabajo. Y como en mi caso, pues hay otros profesionales brillantes dentro de la Corte Constitucional que les ha ocurrido exactamente lo mismo. Trabajaron con un magistrado que en su momento se dijo de pronto que era una persona liberal de corte progresista. Hoy en día trabajan con magistrados que externamente los llaman conservadores. Hay muchos casos, la verdad no voy a decir los nombres de ellos, pero ellos lo conocen. Y eso se hace precisamente para enriquecer las deliberaciones y el debate. Hay veces es muy difícil marcar, yo digo, la línea, de decir este señor es conservador, este señor es liberal, porque es que depende también de las conversaciones y de la aproximación que pueda existir respecto a distintos temas, y eso marca mucho, digamos, la línea del quehacer de la Corte. Entonces, yo entiendo, digamos, que claro, uno tiende a mirar y a decir cómo están las cargas, cómo se fallará, pero yo la verdad, y lo digo con toda la sinceridad de toda mi experiencia en la Corte es una institución que delibera internamente con rigor, y ese rigor hace que las decisiones que se adoptan sean bastante ponderadas, y por más de que un magistrado pueda tener algún tipo inicial, digamos, de aproximación a un tema, lo cierto es que la realización del derecho y los contenidos fundamentales que tienen los ciudadanos pues generan que, incluso como lo hemos visto en la historia, y aquí digamos no digo nada distinto a la realidad, la primera sentencia que, por ejemplo, reconoció derechos a las parejas del mismo sexo fue un despacho en el que yo trabajé, donde Rodrigo Escobar, persona que externamente se le identificaba como conservadora, incluso una línea dura conservadora, pero él, digamos, sustanció y le presentó a la Sala Plena, que fue la que tomó esa decisión. Por ende, entiendo muchas veces ese análisis que se hace externamente, pero es muy difícil, porque si hay algo que realmente uno como juez constitucional sabe, entiende, y obviamente todos los magistrados lo tienen en su mente, es que uno cumple con lo que la Constitución dice, una Constitución que además es viviente, porque obviamente los textos del 91 tenemos que irlos adecuando a las realidades sociales y a las demandas y reivindicaciones de todos los colectivos que integran este país. Y ya entonces eso me da pie para preguntarle si es cierto o no, magistrado Polo, que cuando se fue Alejandro Linares, magistrado con el que usted trabajó durante 8 años y que fue en su momento ternado por el presidente Juan Manuel Santos, la magistrada Natalia Ángel le ofreció que usted se fuera a trabajar en su despacho como magistrada auxiliar, y usted prefirió quedarse trabajando en el despacho de Vladimir Fernández, quien fue ternado por el presidente Petro. ¿Eso fue así? Y si fue así, ¿por qué decidió quedarse trabajando con Vladimir Fernández que con la magistrada Natalia Ángel? Pues en realidad cuando se aproximan las finalizaciones, digamos, de los periodos de los magistrados, suele ser común que distintos magistrados se aproximen pues a las personas, digamos, que hacen parte, integran ese despacho, y obviamente eso implica que tengan espacios dentro de su equipo de trabajo para proponerles quizás que pasen a trabajar con alguno de ellos. Eso es normal. A mí personalmente me ocurrió. El doctor Linares, en su momento llegué a él, y esto es una confesión que él lo sabe, yo lo sé, y no estoy diciendo nada distinto a la realidad. Creo que como 4 meses antes de que terminara el periodo de Guerrero, él en su momento se aproximó y me dijo que pues había una circunstancia en su despacho que un profesional que quería, digamos, retirarse de la Corte, un altísimo profesional, una persona de más altas calidades, y que pues al saber que ya se aproximaba la finalización del periodo del doctor Guerrero, pues que él quería llevarme a su despacho, y el doctor Linares, y digamos, internamente en la Corte se sabe el trabajo de los funcionarios, lo que hacen, lo que aportan, tanto en la sustanciación como en la deliberación, y él dijo, no, pues yo tengo el mayor reconocimiento hacia su nombre, su hoja de vida, su trayectoria, su reconocimiento interno por todos los funcionarios de la Corte, pues, de sus capacidades, de sus formas de ser, y por ende me gustaría que estuviese conmigo. Y me lo dijo en su momento, me dijo, tómese un tiempito, me lo piense y me dice. Incluso en su momento me alcanzó a decir, espérese a ver cuál es el magistrado que entra a este despacho y con base en eso toma la decisión. Pero hay veces uno, digo yo, toma análisis y decisiones quizás llevadas por también el fragor del momento y el trato y
inmediatamente a los pocos días le dije al doctor Linares que sería un gusto para mí trabajar con él, como lo fue, un gran profesional, un gran magistrado, una persona de altísimas calidades jurídicas y personales. Con la circunstancia curiosa, que tampoco voy a decir algo que no sea la realidad, y es que en esa ocasión yo participé en ese proceso para tratar de llegar a la Corte, que también era una terna del Consejo de Estado. Terminó electo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que precisamente en la introducción a esta entrevista también la ponía de presente la circunstancia que ellos, por ejemplo, yo recuerdo haber vivido la emisora, estuvieron en una instancia ya de presentación ante ustedes. Esa vez terminó siendo elegido Jorge Enrique Ibáñez, y Jorge Enrique Ibáñez, cuando llega al despacho, pues me dice que él quería que yo continuara, pero yo ya le había dado mi palabra al doctor Linares y por ende pues me trasladé a otro despacho. Claro, caso, magistrado. Sucedió algo similar, es decir, cuando estaba terminando el periodo del doctor Linares, pues, hubo algunos ofrecimientos, me llamaron de algunos despachos. Claro, pero la pregunta es ¿por qué prefirió usted trabajar en el despacho de Vladimir Fernández que en el despacho de la doctora Natalia Ángel, entendiendo cómo funciona dentro de la Corte los despachos y los magistrados auxiliares? Esta introducción es importante por el siguiente motivo. ¿Qué pasó particularmente en esta ocasión? Y es que a mí, la Sala Plena de la Corte Constitucional decide nombrarme magistrado en encargo. Y al darme a mí el honor de ser magistrado en encargo, pues me puso a cumplir, como lo haré en un futuro, las funciones de magistrado. Y al asumir este compromiso, obviamente yo estaba atado al despacho en el que venía, o sea, no podía trasladarme a otro. ¿Me hago entender? Es decir, a diferencia de la ocasión pasada, yo me pude trasladar a otro porque pues no tuve el reconocimiento de esa dignidad. En esta ocasión tuve el reconocimiento de esa dignidad y eso implicaba, pues si ustedes lo recuerdan, que ocurrió parecido a esta elección, que el doctor Fernández fue elegido con bastante anterioridad al momento de terminación del periodo del doctor Linares. Entonces, al quedar necesariamente ese encargo, ese hueco, ese tiempo, pues yo tuve que hacerme cargo del despacho, de la integridad del despacho, por ende yo no podía, digamos, operar, digamos, de manera tan libre como operé la vez pasada, de tener, digamos, la capacidad de disposición previa en relación con mi vinculación. Por el contrario, aquí yo tenía la necesidad de entregar, o sea, yo entregué el despacho, no entregó el doctor Linares, yo entregué el despacho, y eso pues me significaba a mí estar pendiente de los proyectos de fallo de sentencias que iban a vencerse, asumir distintas decisiones de tutela que ya habían sido radicadas y que estaban pendientes de decisión de las salas de revisión, y eso hizo para mí pues la necesidad de tener que esperar al ingreso del nuevo magistrado para entregarle, y él llegó el nuevo magistrado y su pronunciamiento fue muy claro y lo saben los funcionarios que trabajan con él, y es que él dijo que él, a donde se ha dirigido en su vida a ejercer su ejercicio profesional, tiene una costumbre, y es que él preserva a los funcionarios porque reconoce y admite el trabajo que se hace dentro de las instituciones, la experticia y la experiencia que tienen las personas. Y precisamente transmitió ese mensaje, y puedo estar equivocado, pero si estoy mal, como el 70% del despacho anterior se preservó en su integridad, y eso implica pues que hay una continuación de los funcionarios anteriores, incluido mi nombre. Entonces eso digamos, cuando él llega me lo propone y me dice, pues es una persona que tiene alto reconocimiento, es una persona que viene a ser encargado, en su encargo pues me dieron las mejores referencias, cumplió a cabalidad la labor, yo voy a traer el 20% restante, voy a tener algunos cambios y me gustaría que una persona con su experiencia continúe. ¿Qué análisis hago yo? Obviamente uno no puede hablar en ese momento de locuraciones. Yo digo, pues es una persona que viene con la mayor decencia, con la mayor prontitud, con un reconocimiento a mi hoja de vida. Todos queremos mantenernos en la Corte porque amamos la institución, amamos el trabajo. Yo dije, estos son 8 años de trabajo posibles con un magistrado que está comportándose de la mejor manera conmigo, y por eso pues tomé esa decisión, por eso estoy acá. Magistrado Polo, ahora lo importante, porque es cómo, pues, qué tipo de magistrado será usted. Y como lo leí yo al principio, el expresidente Duque habla y dice que con la justificación y con la excusa de la paz que se firmó con las FARC en el 2016, pues se quieren tomar la Corte Constitucional. Eso, palabras más, palabras menos, es lo que trinó hoy temprano el presidente Iván Duque. Sin embargo, ese tema de la paz sí es importante dentro de la Corte Constitucional. Y quiero preguntarle, ¿usted cómo votó para el plebiscito del 2016? No, pues eso sí no te puedo decir porque
el voto es secreto. ¿No? El voto es secreto y claro, pero magistrado, una decisión de los digamos como colombianos. Claro, pero eso es algo del pasado. ¿Se apoyó o no se apoyó el plebiscito de la firma del acuerdo de las FARC en el 2016? ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, se conoció que una de sus contrincantes, la doctora Claudia Dangond, pues ella hizo pues trabajo proselitista para que se votara que no el plebiscito Camila, por la paz. Y por eso le pregunto a usted sobre ese tema. Yo te doy la siguiente respuesta. Primero, para ese momento, y como ha sido gran parte de mi vida, yo soy funcionario judicial. Los funcionarios judiciales, de acuerdo con el artículo 127 de la Constitución, tenemos prohibido participar en cualquier tipo de manifestaciones o prácticas políticas. Por ende, pues siempre he cumplido con ese mandato y he sido riguroso en no participar ni de eventos, ni de foros. Ha sido siempre así mi vida y siempre lo será. Y en el caso pues de mi aproximación en su momento histórico, pues fue un momento histórico en el que pues los pueblos, todos los ciudadanos colombianos, el pueblo en general, pues asistió a una jornada electoral y tomó una decisión, y pues igual, en términos constitucionales, el artículo 57 señala que el voto es secreto. Magistrado electo Polo, permítame preguntarle y devolverme un poco por la carga ideológica de los magistrados, que si bien es cierto, sí, uno espera que decidan en derecho, pues en este momento ya quedaría con su presencia una carga más conservadora. Y le quiero preguntar sobre el fallo, pues la sentencia T055 que permite el aborto antes de la semana 24. Hubo una sentencia, la T158, que, mejor dicho, eso inmediatamente se levantó pues una gran polémica por este fallo que dio el magistrado Antonio José Lizarazo y que después fue anulada. Pero ¿eso qué nos dice? Eso nos dice que ahí siempre hay que estar vigilantes para que esa sentencia no se retroceda. Y en ese sentido le quiero preguntar, con respecto a esa sentencia que tanto nos ha costado a las mujeres, a los organismos de mujeres durante tantos años, que es la T055, ¿usted estaría dispuesto a seguir protegiendo eso que es un tesoro y que se ha trabajado tanto y lo principal es que protege a las mujeres más vulnerables de Colombia? Cristina, voy a responder muy sencillo por varias razones. La primera, porque son temas que ya implican un análisis de fondo y obviamente cualquier manifestación de mi parte podría generarme con posterioridad un impedimento. Pero, digamos, aparte de eso, pues te voy a dar una respuesta desde el punto de vista académico. Recuerda que también he sido profesor durante muchos años de Derecho Constitucional, y es que esa sentencia particularmente pues es un ejercicio de control de constitucionalidad. Entonces es una sentencia de control abstracto y por ende las decisiones que adopta la Corte pues se hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, y así lo señala el artículo 243 de la Constitución, y eso implica pues que cuando una sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional pues tiene los atributos que estaban previstos hasta tanto pues el legislador no adopte una decisión distinta. Entonces en realidad hoy en día pues este asunto sobre todo pues se encuentra en la órbita de la configuración normativa del Congreso. Eso no sobre el tema. La Corte ya tomó una decisión. Claro, pero eso sobre el tema de derechos. Yo sé que usted me dice que no quiere contestar temas del pasado y por eso no contesta cómo votó el plebiscito en el 2016, a pesar de que pues fue hace 8 años magistrado y que yo creo que los colombianos pues tienen derecho a saber sus magistrados de las altas cortes que piensan en un tema tan crucial como ese, que es puntual, que es el tema de la paz y lo que pasó con el plebiscito. Pero entonces ahora quiero preguntarle sobre un tema del cual pues usted votó dentro de la propia Corte. Creo que entiendo que cuando usted estaba como magistrado, cuando estaba la vacante antes de que entrara Vladimir Fernández, porque todos sus compañeros dijeron que usted, como no lo explicó, iba a ser el magistrado en reemplazo. Y tiene que ver con la libre competencia, porque me parece importante también conocer su postura sobre la libre competencia y cómo se votó en ese momento cuando llegó a la Corte Constitucional, porque se demandó, si no me equivoco, por parte de Fasecolda, algo que se aprobó en el Congreso de la República, en donde todos los funcionarios del Estado tenían que afiliarse a una aseguradora de riesgo estatal. Y en esa demanda de Fasecolda decía que no
que no se estaba cumpliendo el derecho a la libre competencia porque también se podía o se debía permitir a las aseguradoras privadas que los funcionarios del Estado pudieran también afiliarse a una aseguradora privada y no solo a la aseguradora estatal. Tengo entendido que en ese fallo usted, en ese momento que estaba actuando como magistrado titular, fue el único de los magistrados que votó en contra de esa demanda de Fasecolda, de constitucionalidad, porque decía que efectivamente el Estado sí podía tener pues una entidad a la cual se tuvieran que afiliar todos los empleados, mientras los otros magistrados votaron en contra diciendo que tenían el derecho en Colombia los usuarios a poder elegir entre una empresa privada o entre una empresa pública. ¿Por qué razón, para que usted me explique ese fallo suyo, tomó esa decisión o piensa que sí se puede dar prioridad en Colombia a que haya una empresa estatal que maneje toda una contratación o una afiliación y no que pueda competir con otras públicas, con otras privadas? Camila, digamos con el rigor respectivo diría lo siguiente. Primero, pues la última pregunta pues no podría contestártela porque pues eso corresponde a decisiones, digamos, que podría tomar la Corte en un futuro y debo ser muy cauteloso sobre el particular. En relación con el caso en el que participé, digamos, de manera puntual, es una demanda compleja, si no estoy mal. Involucraba igualmente una discusión sobre la unidad de materia en el ámbito del ejercicio de la ley del plan. En realidad mi aproximación sobre el tema es alrededor del entendimiento de lo que es la libre competencia económica. Yo considero que es un derecho constitucional que está consagrado en el artículo 333, que obviamente debe protegerse, pero pues obviamente también creo que lo plasmé, eso es un documento público y no estoy diciendo nada distinto a lo que en su momento dije, y es que el legislador tiene algunos márgenes de acción particulares en la materia. Es decir, usted en ese momento, en esa sentencia, lo que mencionó es que la Corte no debía meterse directamente en una decisión del Congreso de la República, es decir, que no debía legislar si todo el trámite que surtió en el Congreso de la República, esa ley había sido ajustado a lo que dice la norma. Ahí sí, en esencia, digamos, corresponde a lo que planteé en el salvamento respectivo. No, nada distinto a eso. O sea, magistrado Polo, ¿qué cree usted, digamos, que si en el Congreso de la República se quiere estatizar el servicio de salud y eso es demandado ante la Corte Constitucional, si se surtieron todos los trámites, ¿usted estaría de acuerdo en que sí se podría hacer? No, mira, eso no es lo que debe inferirse de lo que acabo de señalar. Primero, porque ese es un tema que futuro podrá la Corte abordar y seguramente una decisión sobre el particular pues tendrá que ser objeto de examen. En el caso particular que tú me planteas, allí era una discusión en el ámbito del contenido de una ley del plan. El ámbito del contenido de una ley del plan, es decir, la ley del plan tiene una particularidad que ustedes saben que precisamente corresponde al Plan Nacional de Desarrollo. Y la Constitución, entre otras, pues permite que esa ley del plan eventualmente se establezcan algunas normas instrumentales. Ahí se estaba cuestionando una norma de esas instrumentales porque no debía ser parte de la ley del plan. Y eso fue lo que resolvió la Corte, y a eso fue lo que me atuve. Es decir, el examen era si el legislador podía involucrar esa norma en ese tipo de ley, y eso fue lo que consideré. No se trata de un tema de más allá de eso, es decir, los exámenes posteriores que tengan que ver con libertad económica, con libertad de empresa, con libre iniciativa, pues obviamente son garantías protegidas por la Constitución y tendrán que garantizarse como la Constitución lo ordena. En eso, digamos, mi visión ha sido, y lo repito, íntegramente de defensa de la Constitución con todo lo que ella envuelve. Y una labor que tiene que hacer el juez constitucional es saber ponderar y entender cuáles son los límites de las atribuciones de los poderes públicos. Entonces yo te pediría que no especulemos sobre aspectos ajenos, digamos, a lo que va a ser objeto o podrá llegar a ser, no sabemos, de decisiones futuras que adopte el legislador, porque pues en realidad yo tenía un sueño de llegar a la Corte. Cuando estuve encargado, la verdad, me apropié muy bien del rol y no quisiera mañana no poder participar por alguna manifestación que se pueda entiendo perfectamente, magistrado, y entiendo que se tiene que cuidar. Sí, lo más responsable en la vida y sobre todo el juez constitucional es cumplir su rol. ¿No entender? Claro, pero entonces a mí me eligen para tomar decisiones y eso implica que yo quiero ser muy cuidadoso porque
quiero participar de todos los debates que pueda tener en el futuro. Y lo entiendo perfectamente y no sería el primero que nos responde algo así. Sin embargo, pues usted en su respuesta dice que fue el único que votó en contra de los otros magistrados, es decir, de que el Estado sí podía manejar únicamente una empresa para que sus funcionarios se afiliaran, porque considera que el Congreso de la República pues tiene unas facultades que se deben respetar. Y en ese orden de ideas le pregunto sobre su exposición ante el Consejo de Estado. Pero cuando los ¿me va a entender? Claro. En la ley del plan. Es decir, es que es una circunstancia distinta. Estamos examinando si había unidad de materia en la ley del plan. Eso fue lo que se examinó en ese caso. Unidad de materia en la ley del plan. No estoy diciendo nada distinto a eso. Unidad de materia en la ley del plan. O no se dijo nada distinto a eso. Claro, ahora quiero preguntarle... Consejo de Estado. Ahora quiero preguntarle sobre su exposición ante el Consejo de Estado. Para explicarle a los oyentes, uno muchas veces cuando escucha a quienes quieren ser candidatos y ternados a la Corte Constitucional, cuando van al Consejo de Estado, pues muchas veces oye que en las exposiciones se critican algunas posturas de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Pues porque eso esperan escuchar los consejeros de Estado, que no les gusta mucho que haya tutela contra sentencia y que la Corte Constitucional tome decisiones que vayan en contra de decisiones que hayan tomado otros tribunales, como este caso es el Consejo de Estado. En esa presentación que usted hizo unas críticas sobre la Corte Constitucional, magistrado Polo, y entiendo que pues ahorita en medio de la discusión sobre la situación de la Procuraduría, si la Procuraduría puede sancionar o no a funcionarios de elección popular, yo quiero preguntarle sobre eso, sobre cuáles son las críticas que tiene usted a la Corte Constitucional, a cómo ha funcionado hasta el momento. ¿Por qué? Pues porque claramente usted llega a ser un magistrado que genera pues un peso importante dentro de los 9 votos que va a tener ese alto tribunal. No, Camila, no se trata de críticas, Mi exposición al Consejo de Estado, y la gente lo sabe, o sea, eso no es algo novedoso en mi vida. Yo, como vuelvo y reitero, yo llevo 18 años trabajando en la Corte, y en esos 18 años en la Corte no solo he hecho sentencias, también en su momento, por ejemplo, la Corte me designó en una subcomisión que trabajó, por ejemplo, en la reforma del reglamento interno de la corporación. Y yo, digamos, desde hace mucho tiempo, y pues dogmáticamente lo he considerado, los jueces constitucionales tenemos que abogar siempre por un sano equilibrio entre todas las ramas del poder público, y particularmente con los jueces de la rama judicial. Entonces, digamos, lo que yo expuse ante el Consejo de Estado es la necesidad de que establezcamos más medios y caminos de diálogo entre las altas cortes. Me parece que es muy importante que nosotros podamos encontrar, digamos, a veces soluciones a circunstancias de aproximación del derecho que le permitan a los ciudadanos tener una justicia más pronta, eficaz, más armónica. Un poco lo que a mí les quise transmitir, digamos, dentro del Consejo de Estado, es que tenemos que tratar de apuntar, digamos, a que las altas cortes funcionemos de una manera en que los ciudadanos tengan un poco de una mayor certeza en la aproximación a la justicia, y eso pues implica que nosotros también como jueces constitucionales pues dialoguemos con la jurisprudencia que ellos producen. Es decir, el diálogo jurisprudencial es un deber permanente que tenemos todos los jueces, y eso es parte, digamos, de nuestro rol y nuestra labor. Entonces, yo me he mantenido siempre una línea de que es importante que conozcamos cuál es la posición que tienen los distintos tribunales, y con base en eso pues tratemos las altas cortes de aproximarnos. Eso ha ocurrido, y hay muchos temas en los que eventualmente hace algunos años podían existir disensos, no sé, con la Corte Suprema de Justicia, pero hoy en día ya no existe, y hoy en día manejamos líneas uniformes a ambas altas cortes. Entonces mi aproximación era la necesidad de que quizás si nosotros logramos más armonía, pues eso va a también implicar que obviamente la Corte Constitucional tendrá que seguramente en el futuro posiblemente revisar en menor grado decisiones que se adoptan por parte de estos tribunales, porque todos estaríamos actuando, digamos, en una línea similar. Magistrado electo Polo, quiero una vez más concentrarme un poco en esto de la carga ideológica, y usted lleva mucho tiempo en la Corte Constitucional, y mi pregunta es sobre la lealtad entre los magistrados,
y es en lo siguiente, es como los magistrados que van a ir saliendo, por ejemplo, la doctora Cristina Parto es la próxima en salir, etcétera. Es muy probable que a futuro tal vez la magistrada Ángel y el magistrado Cortés se queden un poco solos como magistrados liberales de pensamiento liberal y que tengan que salvar voto. Y le pregunto cómo se van a cuidar entre ustedes, pues para que no empiecen a tildar el pensamiento liberal como petrista, porque hay personas que son liberales, pero eso no quiere decir que sean petristas, que tienen pensamiento liberal. No, Ana Cristina, yo creo que la Corte es un órgano uniforme, es decir, los magistrados tenemos permanente diálogo. Yo, entre ayer y hoy he hablado con muchos de mis próximos colegas y de la mejor manera, con la mayor armonía, y lo que uno hace, insisto, en la Corte es cumplir lo que la Constitución nos ordena. Entonces, en eso yo, y lo puse ayer en mis palabras finales, el país entero puede tener confianza en la solidez de la Corte Constitucional. No lo digo solo por trabajar allá y porque trabajaré allá 8 años, sino porque realmente es una institución que a este país le ha dado todas las garantías y la seguirá dando. Entonces, quise, entre mis palabras finales, hacerle un sentido homenaje a todos los funcionarios y funcionarios de la Corte Constitucional, y aprovecho los micrófonos nuevamente para hacerlo, porque son gente muy valiente, muy valerosa, muy estudiosa, muy objetiva, muy transparente, y eso es lo que ustedes van a encontrar siempre de su Corte Constitucional. No van a esperar, no van a encontrar nada distinto. Magistrado Polo, le pregunto por un discurso que he venido escuchando, sobre todo de senadores del Centro Democrático. Concretamente, Paloma Valencia esta mañana insiste que con su elección estamos próximos a una mayoría petrista en la Corte Constitucional, y ella está encendiendo unas alarmas por una posible constituyente vía decreto de emergencia. ¿Qué responde usted ante esas inquietudes y esos señalamientos por parte de la... ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con Hugo Mario Palomar, desde Cali, magistrado. Hugo Mario, mucho gusto. Un feliz día. Mi respuesta sobre el particular es: los jueces tenemos que cumplir nuestro rol con independencia, objetividad y transparencia. La Corte Constitucional ha sido guardián de la Corte, de la Carta, y lo seguirá haciendo, y todos los magistrados electos cumpliremos ese papel. Y como lo dije, lo reitero y lo manifestaré, y nuevamente acá, de mi parte solo pueden esperar total fidelidad con la Constitución política, el respeto de las leyes y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Tengan eso absolutamente claro. Yo soy una persona institucional, y si hay alguna forma, como quieren digamos, ponerme de rótulo, pues yo soy el magistrado de la Corte. De ahí vengo y ahí estaré. Magistrado Polo, le quiero preguntar bueno, ya usted fue elegido magistrado de la Corte Constitucional por parte del Senado de la República, pero le quiero preguntar precisamente por esa naturaleza de la escogencia de los magistrados de la Corte Constitucional por parte del Senado. Es decir, de alguna manera eso somete a ustedes, a los futuros magistrados, a una posición incómoda de tener que pedirle a los legisladores el favor de que voten por ustedes. De alguna manera, ¿no cree usted, quiero conocer su opinión, magistrado Polo, ¿no cree usted que la figura anterior, la figura de la cooptación, que fueran los propios magistrados de las Cortes quienes eligieran a los jueces de las altas Cortes, esa figura no le daba mayor transparencia a la escogencia de los futuros magistrados de la Corte Constitucional, y no el hecho de que los magistrados tengan que ir ante los congresistas o ante los senadores a pedirles que por favor los elijan? Buenos días, ¿me recuerdas tu nombre? Óscar Montes, magistrado Polo. Óscar. Muy buenos días, Óscar, y gracias por tu pregunta. Y te diría, la Constitución del 91 pues planteó distintas formas de elección. En el caso particular de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, está la figura de la cooptación directa, como ustedes saben. Está el Consejo Superior de la Judicatura, que se encarga de elaborar las listas, y ahí ellos eligen a partir de la escogencia que se hace en unos profesionales que cumplan con los requisitos previstos en la Constitución. La Carta del 91 previó un sistema de elección muy particular para la Corte Constitucional. Quizás, digamos, cuando uno mira los textos de dogmática constitucional, por la circunstancia misma de que en el fondo siempre ha sido caracterizada, por lo menos de esa manera, una especie de legislador negativo, porque tiene la capacidad de expulsar las normas del ordenamiento jurídico. Y eso quizás pues llevó a que la Carta del 91 previera el mecanismo que hoy en día existe. Yo diría, sin entrar, digamos, a hacer una valoración sobre el sistema, que lo que demuestra mi elección, y lo dije ayer y lo reitero hoy,
es que se pueda hacer carrera judicial, que una persona que ingresó siendo auxiliar judicial 2 de la Corte puede llegar a ser magistrado titular de la misma. Magistrado Polo, agradeciéndole enormemente su tiempo, yo sé que se tiene que ir y que esto ha sido más largo de lo que se había estipulado. Gracias por respondernos, felicitaciones por su nombramiento. Como lo hemos dicho, no solo hoy, sino en oportunidades anteriores, este es un cargo muy importante. Este recambio que está viviendo la Corte Constitucional es fundamental para el futuro del país y por eso era clave poder escuchar quién llega nuevo a esa Corte Constitucional. Si bien usted lleva 18 años, pues quién llega ahora a ocupar ese cargo titular. Mil gracias por habernos atendido y pues mucha suerte en estos 8 años que se vienen en la Corte más importante del país. Camila, Ana Cristina, Hugo Mario, Oscar, muchas gracias y que tengan un feliz día. Muy amables. Muchas gracias.